y al darle la bienvenida al ministro de Gobierno, preguntarle justamente sobre este particular. Se ha presentado una demanda, el candidato a la Asamblea Edison Carrillo ha presentado una denuncia en fiscalía contra el presidente de la República, contra el ministro del Interior Juan Zapata y el comandante de policía Fausto Salinas. Básicamente el argumento es por omisión dolosa en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, y lo que busca el objetivo de esta denuncia es determinar la responsabilidad de las autoridades en el crimen mencionado. ¿Cómo reacciona frente a esta iniciativa? Buenos días, ministro. Buenos días, Andrés. Muy buenos días con todos los oyentes de Radio City. Un gusto, como siempre, estar aquí y te agradezco, como siempre. Eso es un ejercicio de irracionalidad. Es que no cabe ya la menor duda. Politiquería barata con un tema muy serio que tiene que unir al país alrededor de la investigación que le corresponde a la Fiscalía, sí, a evitar que exista impunidad alrededor del magnicidio de Fernando Villavicencio. Como no corresponde de otra manera, el presidente de la República tendrá que defenderse de este sainete nuevo que quieren hacer, insisto, un tema con el cual no hay que jugar. Eso no tiene lógica ni jurídica ni de sentido común alguno. Sin embargo, hay muchas más preguntas que certezas frente a este tema y estamos a la expectativa de un pronunciamiento mucho más concreto de la policía. ¿Cuándo será aquello? Es decir, que nos expliquen qué falló en el bendito operativo, porque realmente hay fallas gruesas, ¿no? Y todavía no recibimos una explicación del rol de la policía en ese tema. Andrés, sí ha habido información. Si entre la información uno no está de acuerdo, no, es dable, lo comprendo. La última información oficial, con rueda de prensa, con boletín incluido, con los detalles, ojo, que se pueden establecer, porque la investigación la lleva la fiscalía y no es aparte diario, ¿ya? La hizo la Policía Nacional, el ministro del Interior, el día domingo. Entonces, hay información al respecto. Y dentro de eso, en uno de esos acápites, el comandante general dijo que se ha abierto una especie de evaluación e investigación que es dable y necesaria del accionar de los miembros de la seguridad policial que estaban en apoyo al candidato Fernando Villavicencio. Sí se anunció, entre otras medidas, de lo que se puede decir al día domingo. No se pueden dar partes diarios, es un tema de justicia y fiscalía. Eso es importante decir. No es que uno no obra con transparencia, Andrés. Yo he venido dando declaraciones todos los días al respecto dentro de un marco conceptual. Son investigaciones penales. Una de las cosas que sí se informó, por ejemplo, es la detención de 6 personas directamente involucradas en el magnicidio y también todo lo que sucedió con la persona que falleció con el sicario. Pero eso es importante recalcar, sí ha existido información al respecto, que comprendo, puede ser motivo y está bien que así sea, de críticas, etcétera. Y de una vez te comento, porque esa es parte de mi labor, todo lo que concierne a este caso y los fiscales especiales que están alrededor de esto, con la titularidad del Ministerio Público, que es la Fiscalía, que trabaja en coordinación con la Policía Nacional, tendrá un procedimiento para, de manera coordinada, ir informando a la ciudadanía al respecto. Y te voy a poner un ejemplo. El mismo presidente de la República, el día sábado, requirió, solicitó la asistencia del FBI. El FBI llegó, está trabajando coordinadamente con la Fiscalía, que es el órgano que lleva el proceso. Uh -huh. Nosotros no podemos decir los detalles al respecto, no nos corresponde, no podemos decir el número, etcétera. Entonces, sí también yo quiero hacer, y aprovecho la oportunidad que me estás dando, para enviar este mensaje a la ciudadanía. Somos los más interesados, como todos los ciudadanos, como ustedes, como la prensa al respecto, pero muchos de los detalles los va a tener que ir dando en el momento que consideren pertinente quienes manejan el proceso en sí, en esta parte, que es la Fiscalía General. Ok, la Fiscalía tiene un rol importantísimo a propósito de la investigación, pero también la policía, creería, podría dar información concreta. Hace un momento el candidato Zurita decía que el comandante Salinas miente a propósito de los anillos de seguridad que dice se implementaron. Él desconfía, por ejemplo, de eso. Y eso la policía podría demostrar si efectivamente hubo esos anillos, esos 3 anillos o no. Y también dice que emplaza al general Salinas a que explique por qué le tomó fotos del cuerpo de Fernando Villavicencio. ¿Eso es cierto o no es cierto? Es decir, ¿cómo es posible que haya silencio frente a algo tan importante?
Andrés, te reitero, no ha habido silencio de la policía. Pero, ¿qué respuesta hay de eso, por ejemplo? Déjame terminar, ¿no? Ok. Ha habido silencio, inclusive hasta un domingo en que mucha gente descansa, hubo un planteamiento. Segundo, con relación al tema, en ese mismo comunicado la policía anunció, el comandante general, el ministro del Interior, que se ha iniciado una investigación acerca del proceso y la evaluación. Por eso, pero tiene que hacer la evaluación. Entonces, yo comprendo más que nada y mi respeto absoluto para un ciudadano valiente como es Cristian Zurita, a quien no es que lo conozco ahora, lo he leído de hace años, valga la aclaración, y apoyo su gestión, para que vea que hay trabajo coordinado. Del equipo de campaña del señor Cristian Zurita se solicitó el cambio y que haya nuevos elementos de seguridad que son sus custodios. E inmediatamente el comandante general de la policía lo hizo. Eso fue alrededor del día lunes, el día martes, por citar un ejemplo. Así que en el tema de la evaluación de lo sucedido, de las personas que estaban asignadas, inclusive muchas desde antes de que Fernando sea candidato, desde que era asambleísta, lo que sucedió ese día es parte de la investigación y evaluación que se ha abierto y que ya se hizo público su inicio. Bueno, pero en definitiva no tenemos respuestas a las dos preguntas que formulé. Por ejemplo, la policía, yo comprendo que haya habido presencia en medios, que hayas explicado cosas, que anuncies que se ha detenido a tal persona, de acuerdo, pero en términos de que nos digan, ¿hubo o no el bendito los anillos? ¿O por qué es verdad o no? Algo tan simple. Él podría decir como general, a ver, yo no he tomado ninguna foto, o sí la tomé porque era parte de la investigación, me explico. Ya con eso nos va ayudando a saber qué sucedió. Perfecto. Te reitero por tercera vez, mi querido Andrés, en el comunicado y rueda de prensa del día domingo de la Policía Nacional se anunció el inicio de Ok. las investigaciones y de la evaluación correspondiente. Dijeron el tema tanto del primer anillo como los policías que estaban asignados también al lugar del evento. Ahora, si dentro de eso, dice producto de evaluación, se cumplió, si hay un error, si se puede haber hecho otra cosa. Obviamente, esa es parte de la investigación. Mm. Si lo dijeron en varias oportunidades, siento que lo dijeron. Uno, como ciudadano, no está de acuerdo, no le cree, bueno, esa es Ok. parte del tema, pero es que no lo han dicho. A eso es lo que quiero llegar. Sí, 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 te comprendo, te comprendo. En todo caso, ¿no consideras entonces que hubiese la posibilidad de que se configure un complot y que sea un crimen de Estado? Es decir, ¿no estamos frente a eso? A ver, separo los dos temas porque puede haber complot bastante privado. Son dos conceptos distintos que se pueden unir. Para verificar si hubo complot o cuáles son los orígenes y cuáles son las hipótesis de cómo operó el crimen organizado y el porqué del magnicidio de Fernando Vicencio, es lo que la fiscalía está llevando, pues. Es la Ujú, ujú, investigación ujú. de la fiscalía, que Sí, es la sí, sí, sí. titular del proceso. Y segundo, mi tesis, segundo, hago un quiebre, estimado Mm, Andrés, mm. es que no hay crimen de Estado, lo digo hasta este momento, ¿por qué? Porque la naturaleza del crimen de Estado, y eso está en todos los estamentos de ciencia política y jurídica, es la intervención de una autoridad de poder que ordena en este caso el asesinato y en el caso de, para mí, de Fernando, un magnicidio por lo que él representaba, por sus ideas, por su lucha, por ser un candidato presidencial, por ser un político de fuste con posibilidades inclusive de ser presidente de la República. Distinto al caso, que yo también he reiterado, porque soy uno de los más preocupados por esto, de que evidentemente se trata de un crimen político, porque él era un político, y no solamente que intentaron o lograron cegar una vida, lo más primordial que existe, sino también lo que representaba. Pues. Y ese es el crimen, porque el crimen de Estado tiene otra configuración. En tu primera parte, valiosa la pregunta, justamente el porqué del tema es lo que está trabajando la Fiscalía del Estado con los fiscales y las unidades especiales que han creado para este caso que es de envergadura, que es de trascendencia nacional y que más allá de que el Código Integral Penal establezca que la instrucción fiscal es de 30 días, más allá de eso, y que están contra el tiempo, el país, los ciudadanos, ustedes, los medios de comunicación, necesitan, y lo comprendo, ciertas respuestas, ya no a los autores materiales que están detenidos, sino qué es lo que hay detrás de esto, cuáles son los autores intelectuales de semejante acto brutal como fue el asesinato de Fernando de Vicencio. Bien,
Otro tema que me parece importante mencionar y ponerlo a consideración tuyo tiene que ver con la seguridad del país en términos de las cárceles. Y en este tema, la sensación ciudadana de muchos ciudadanos es que el gobierno miente. ¿Y por qué lo digo? Porque nos habla de que el gobierno tiene el control de las cárceles y cuando separan a Fito y lo llevan a otra cárcel, resulta que nuevamente los PPLs se toman los centros de control, salen a pedir que regrese y además coordinan, lo cual me parece una evidencia de cómo ellos mantienen todavía el control de comunicación, organizan una caravana motorizada para que regrese Fito. Entonces como que nos ven la cara el gobierno que nos habla de que tiene el control y eso no es así, pues. A ver, mentir ya son palabras mayores. Errores, como todo acto humano y administración, es cosa distinta. Y eso lo verán cuando también vengan acá a sentarse los que están en las lides electorales. ¿Qué es lo que se viene informando? Es todo lo que concierne a la toma de control. Y esto es importante, la prensa escrita principalmente lo ha desarrollado muy bien. Hay mucha gente, ciudadanos, que creen que el centro de detención es un solo cuerpo. Son varias unidades. Es la cárcel con 12 pabellones, es el centro de detención provisional, es la cárcel de mujeres, es el famoso cárcel o centro regional que le denominan. Las diversas intervenciones que ha habido desde el 25 de julio para ir retomando, si se cabe la palabra, el control, obviamente no existía y problemas que se han ido creando hace muchos años y que ahora debe ser permanente y para lo cual sirve el estado de excepción para que las Fuerzas Armadas estén ahí permanentemente. Se ha ido informando. Pabellones, uno, porque es difícil. Solo para que te des una idea. Lo que pasa es que yo entiendo a veces, esto se da mucho en campañas electorales, el simplismo. Cada intervención son 4.000 efectivos militares. Los mismos que no se multiplican por todos lados del país, toda una movilización. Entonces se ha ido informando pabellón por pabellón. Después comentaron a la parte administrativa, donde se encontró todo ese material, no solamente la parte administrativa, y no se puede decir con anticipación, cuando se entran a la regional, donde se toma el control de la regional y se lo traslada a La Roca al señor que estuvo en la regional 10 años, valga la aclaración, ¿no? Así que omisiones a los que les gusta utilizar esta palabra, 10 años, ¿no? Se pueden tomar medidas, se puede mejorar. Yo no he venido aquí y yo no he dicho jamás, todo está bien, Pero, todo está perfecto. sí. No, no. Es una serie concatenada, Andrés, de acciones donde hay que, en este caso, hay que respaldar el accionar valiente de Fuerzas Armadas con todo lo que conlleva, señores. Para los que por ahí hablan de cobardía, en vez de decir, se puede cometer errores, se puede mejorar, podemos hacerlo de mejor manera. Señores, con la gente que el gobierno se ha enfrentado y es parte de los problemas. Acuérdate, Andrés, esos hechos que sucedieron en Esmeralda el 25 de julio y también en la perimetría de Guayaquil se dio como reacción justamente a la intervención. Si lo que quieren muchos de estos grupos GDO que se denominan grupos de delincuencia organizados es que no hay absolutamente nada, pues la calma chicha a la que han estado acostumbrados desde hace algún tiempo. Entonces, eso es lo que Ok. se ha venido informando. El señor en mención se encuentra en La Roca. Ese es un hecho. La opinión puede ser buena, mala, si se hizo ayer, se hizo mañana. El hecho es que está en La Roca. Y sí, como tú has dicho, y lo señala la prensa ecuatoriana, gente que lo sigue, entre comillas, detenido, se mueven en ciertos otros pabellones, porque no es al mismo tiempo todo en la computadora de salir, pero en la vida real no, diciendo que lo muevan, imagínense. Pero es una prueba más, Andrés, y qué bueno, el tiempo siempre lleva la razón. Es una muestra de que fue una falacia el tema que endilgaban los politiqueros que el gobierno nacional había llegado a un acuerdo, a un pacto. Los hechos son los que en este caso demuestran lo contrario. Yo coincido contigo en que como seres humanos cometemos errores, se puede tropezar con la misma piedra también. Pero, por favor, llevamos 2 años con esta historia, Henry, en que nos dicen que efectivamente ya van a tomar, que ya van a tomar, y Bueno, cuando hay una situación extraordinaria, entonces ahí sí descubren que en el tumbado del SNAI resulta que hay armas y hay no sé qué. Me explico, es decir, y entonces se pregunta, pero ¿por qué no hicieron ese tipo de gestiones antes? Es decir, eso ya pasa a otro nivel también quizás. no, no, la complejidad del tema, renuncias reiteradas de los directores del SNAI, que ahora inclusive como institución está un poco mejor que antes, que estaba totalmente desinstitucionalizada. En noviembre se requisó, volvieron a entrar, para que vea la magnitud del problema que ha conllevado a que, a diferencia de los otros operativos, que Fuerzas Armadas entraban y salían, las Fuerzas Armadas siguen ahí. Las mismas Fuerzas Armadas que tienen que estar también en las calles, las mismas Fuerzas Armadas que tienen que estar custodiando el control electoral. Veo, y
Yo en su momento fui candidato en las campañas y hice muchas cosas. Han de pensar que hay 1 millón de soldados, ¿no? Son los mismos, ¿no? Esa es la realidad con que se cuenta y hay que hacerlo de forma seria. Lo importante es que ahora hay una ostensible mejora a efectos del control que se debe tener y se ha venido informando, insisto, por Fuerzas Armadas. Yo cuando veía, Confiemos en las instituciones. Yo cuando veía la caravana motorizada gritando que regrese Fito, me preguntaba por qué la policía no actúa pidiéndole información a estos señores. A ver, uno por uno. ¿Y usted por qué resulta que quiere que Fito regrese a las cárceles? O sea, ¿qué vinculación tiene? No sé, si estamos en una guerra, creería que es un momento idóneo para hacerle esa consulta al ciudadano, porque no sé si fue algo voluntario, ¿no? Pero parecería que no. Entonces, ¿qué ramificaciones? Es decir, para que entienda el crimen organizado, que en cualquier situación va a haber una presencia policial. Excelente, le voy a trasladar el tema al ministro de Interior, al comandante de la policía, también al respecto. Los incidentes de violencia que se quisieron generar, no el de solamente pitar a favor de alguien que por sí tú y yo no estamos de acuerdo en lo que hace ese señor, fueron inmediatamente repelidos, ¿no? Los de violencia, ya, porque veo ahora esta nueva posición que la voy a trasladar, como tú comprenderás, no es mi especialidad, pero estoy aquí como siempre para dar la cara y para informar por el gobierno en lo que corresponde. No soy fiscal, por si acaso, ni tampoco soy juez, eso es importante, ni yo ni nadie del gobierno, este aspecto que ya está sociocultural de la cultura también del delito, ¿no? Es un tema, y ya que lo tocas, me permite un poco profundizar, no solamente los que pasaron por ahí, cuánta gente puede considerar estas actitudes que lo hemos visto, lo analizado en teoría criminal, me explico, que ven estos falsos héroes cuando son criminales sentenciados también, ¿no? Es un tema para que vea que involucra hasta la educación, porque detrás de esas personas hay otros, Ok. hay familias. Uh-huh. Eso es lo que se llama, estimado Andrés, en derecho, la apología del delito. Uh-huh. Me queda poco tiempo, quiero aprovecharlo para abordar otro tema sobre el proceso de contratación de seguros que tiene que ver con pólizas de todo riesgo petrolero, responsabilidad civil, marítima, en fin. Usted ya ha mencionado que sobre ese particular ha separado al funcionario que participó en esta conversación para que se inicien las investigaciones también en Fiscalía. Ok, eso me queda claro. Lo que quería preguntar, después de todo lo que hemos escuchado en ese video, ¿no debería suspenderse el proceso? ¿Qué confianza puede haber para proseguir con un proceso que aparentemente tiene visos de corrupción? Primero, apenas esto se hizo público por Sí, Teleamazonas, inmediatamente. lo sé, lo sé. Funcionario en mención, director de talento humano del Ministerio de Gobierno, fue separado. Sí, Persona que no tolero su accionar y que sí lo conocía. ¿Ya? Estoy profundamente decepcionado de ese accionar. Fue separado de la institución inmediatamente, no que lo voy a hacer o in gerundio. E inmediatamente el Ministerio de Gobierno presentó la correspondiente información y denuncia a la Fiscalía General para que investigue el contexto y sí. todo lo demás. Ese es el accionar inmediato. De acuerdo, sí. Yo, en ese sentido, no me caso absolutamente con nadie. Segundo, el Ministerio de Gobierno, valga la aclaración, no tiene absolutamente nada que ver en las partes procesales ni contractuales de nada que De no sea acuerdo. del propio ministerio. De acuerdo. Tercero, Petroecuador hizo un comunicado oficial Mm, acerca del avance de lo que es el proceso de renovación. De lo que se entiende por ahí de esa conversación malhadada, donde el único funcionario público fue el que fue así separado, no es. varios, dicen por ahí. Sí. Porque usted comprenderá que también hay muchos intereses. Pues. Esa rama del comercio de los seguros es bastante especial, la gente que está involucrado, todos tienen unas características especiales y ninguno son muy santos que digamos. En todo caso, informan que eso avanza. De lo que se entiende esa conversación, supuestamente también con una persona de una de las aseguradoras Mm, privadas, ujú, su ujú. intención es boicotear y tumbar el proceso. Así es, No, así es. no es que per se el proceso ahorita tiene un problema, sino boicotear. Eso es lo que más o menos Mm, se puede entender, así es. porque no es que haya una adjudicación, no hay un contrato en sí. Esto debe servir y de todo lo malo siempre viene algo positivo para poner la mayor atención, no solamente Petroecuador, sino todos los organismos, inclusive de control, Contraloría, que está supervisando el proceso. Porque si usted se fija también, algo hablan de la Contraloría, que si está bien o mal la observación, que todo el mundo esté atrás del proceso, justamente para que los intereses del pueblo ecuatoriano sean salvaguardados. Y como anécdota,
Yo tengo 25 años de servicio público, Andrés, creo que algo lo conoces. Esta es una situación que me tiene profundamente indignado. Y no creas que no sea a lo largo de los años la famosa gente que se trata de montarse, de tomarse nombres, etcétera. Pero he querido marcar aquí un precedente al respecto. Y en general, con esa institución, Petrocor y otras, pero específicamente con esa, desde hace varios meses, yo he hablado con el gerente de la compañía, con Ramón Correa, para decirle justamente, cuidado, alguien del mismo Petroecuador, de fuera, de cualquier lado, cuidado, alguien se toma mi nombre, cualquier cosa es directa. Y yo siempre, y de forma, hasta en mis propias equivocaciones, soy frontal y soy directo y hablo directamente con la prensa. Ok, luego de la separación de este funcionario, ¿no está interesado, no sé si lo ha hecho, por investigar dentro del ministerio que usted lidera? ¿Hay alguna presunción de a otras personas? ¿Está investigando o no? Ahí queda. A ver, no escucho, dice. A ver. A ver, no sé, ya. Veamos, estamos aquí viendo. Nosotros no tenemos ningún, no hemos tocado nada. No sé, No, a ver, no escucho. yo, qué raro, nosotros sí te escuchamos. Ajá. Este, a ver, estamos haciendo el contacto ahí. No, qué raro. Pero no es mi computadora. Yo creo que sí, porque... A ver, ahí, estamos haciendo el contacto. Ahí ya Ahí se me está. escucha. Ya, lo que preguntaba Henry, si has tenido interés por investigar si se trató de la persona que separaste del ministerio solo como una iniciativa personal o podría haber una suerte de estructura, porque lo hemos vivido en otras instancias, ¿no? Yo puedo garantizar que aquí no hay estructura alguna. Lo que hay que precautelar de que no hay una estructura en general en todo el gobierno. Eso es una lucha constante y hay que estar justamente atrás del tema. Eso es un absolutamente hecho aislado. A mí me ha sorprendido, inclusive en esa conversación entre privados, entre los que se conocen. Lo importante es, como siempre, dar la cara. Ok. Transparencia y honestidad, ¿no? Finalmente, finalmente hay ministerio, Secretaría de Comunicación en el gobierno, porque la verdad recuerdo que se posicionó a una persona, pero desde entonces no sé si habla, no habla, si tiene algún pronunciamiento, dónde está la comunicación del gobierno, no sé, ¿cuál es la línea de comunicación en este momento? Bueno, la línea de comunicación es que permanentemente se hacen los comunicados correspondientes al día, en redes sociales, todo lo hace la SECOM, tiene los boletines, esa es la base de la información que doy como vocero. Y una vez más llegamos a un tema importante periodístico que me llama la atención. Comprendo más que nadie la crítica del accionar. A veces hasta el mismo presidente de la República ha dicho que a lo largo de su gobierno no ha estado muy de acuerdo con el manejo comunicacional, es la opinión. El hecho es que sí existe una labor de comunicación que puede ser sujeto de crítica, no significa que no existe. Ok, porque caramba que hemos intentado, pero ha sido muy complicado tener Pero a lo la importante, representante. Andrés, ¿Ah? y voy a trasladar tu legítima inquietud, lo importante es que hay veces que uno dice el secretario de prensa, los ministerios, aquí tú has tenido un funcionario público, en mi caso, que he tratado de dar la mayor cantidad de entrevistas a tu caso y se las doy a todo el mundo. Es correcto. Paso, paso dando entrevistas, a veces salen bien, a veces salen mal, es el parte del devenir democrático. Eso es correcto, sin duda, y lo reconocemos públicamente la disponibilidad. Henry, agradecerte por haber estado aquí, siempre importante escuchar tus opiniones y sobre todo el análisis y las decisiones que se toman frente a los temas importantes del país. Que tengas un buen día, gracias por estar aquí. Gracias como siempre, en buenos días. Bueno.